¿Alguna vez te has sentido como si tus errores fueran demasiado grandes para que Dios te perdonara? Es una de las preguntas más profundas y dolorosas que muchos de nosotros nos hacemos en nuestra vida. El peso de la culpa, el arrepentimiento y la sensación de que hemos fallado de manera irreversible nos puede hacer pensar que Dios nunca perdonará nuestras fallas. ¿Qué pasa cuando creemos que estamos demasiado lejos de su gracia? ¿Y si te dijera que hay algo poderoso detrás de tus fallas que Dios quiere usar para transformarte? A lo largo de la Biblia, personajes como David, Pedro y Pablo cometieron errores graves, pero Dios no solo los perdonó, sino que los usó grandemente. Hoy vamos a explorar cómo Dios puede tomar nuestras fallas y transformarlas en lecciones de fe y esperanza. Dios no está limitado por nuestros errores. Al contrario, Él tiene el poder de hacer algo grandioso, incluso de nuestras caídas más profundas. ¿Qué sucede cuando cometemos errores y no sabemos si realmente merecemos el perdón de Dios? Aunque el pecado tiene consecuencias y es algo serio, la gracia de Dios es mucho más grande. Este video no solo hablará de las fallas, sino de lo que significa ser perdonados por Dios, de cómo la misericordia divina nunca se agota y cómo podemos experimentar una restauración radical, incluso después de las decisiones más equivocadas. Te prometo que al final de este video tendrás una perspectiva completamente nueva sobre el perdón de Dios. Te invito a descubrir lo que realmente significa ser perdonado y cómo la misericordia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor eterno. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no abandona a los que caen, sino que los levanta con amor y perdón. Él ha prometido que nuestros pecados, por más grandes que sean, no son demasiado para su perdón. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero poderoso. Comenta "Dios perdona todo" en los comentarios. Es una manera de afirmar tu fe y recordar que el perdón de Dios está al alcance de todos, no importa cuán grande sea el error. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer la gracia de Dios. También, si te ha tocado este mensaje, suscríbete al canal para que más personas puedan conocer el amor y perdón de Dios a través de estos estudios. Este video es un recordatorio de que Dios nunca está lejos de ti, incluso cuando sientes que tus fallas son demasiado grandes. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu perspectiva sobre ti mismo, sobre tus fallas y sobre el perdón que Dios tiene preparado para ti. Dios no te ha dejado, y lo que vamos a explorar hoy te ayudará a entender que Él está dispuesto a perdonarte y restaurarte, no importa lo que hayas hecho. Cuando nos enfrentamos a nuestros errores, a veces sentimos que el perdón de Dios es algo que no merecemos. ¿Cómo podría Dios perdonar a alguien que ha fallado tantas veces? ¿Acaso no hay límites para su perdón? Estas preguntas surgen con fuerza cuando el peso de nuestras fallas nos abruma. Es fácil pensar que nuestros errores son tan grandes que Dios no los perdonará. Pero aquí radica una de las verdades más poderosas del Evangelio. La gracia de Dios es más grande que cualquier falla humana. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios no depende de lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. A pesar de nuestras fallas, Dios ofrece un perdón que no puede ser ganado, solo recibido por fe.
Esto significa que no importa cuán grandes sean nuestras fallas, la gracia de Dios está disponible para todos. Una de las figuras más destacadas en la Biblia que experimentó la gracia de Dios después de un tremendo fallo fue Pedro. En Mateo 26, 69, 75, vemos cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, justo antes de la crucifixión. Este fue un acto de traición, un fallo doloroso, especialmente porque Pedro había sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Después de su negación, Pedro se sintió abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Pensaba que su error era irreversible, pero lo que no sabía es que Dios tenía una restauración preparada para él. En Juan 21, 15, 19, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Cada vez, Pedro responde afirmativamente, y Jesús le da la oportunidad de reconocer y restaurar su relación con él. Jesús no rechazó a Pedro, a pesar de su tremendo fallo. Al contrario, lo restauró y lo usó para edificar su iglesia. La gracia de Dios no tiene límites, y Él no permite que un error defina nuestro destino. En lugar de condenarnos, Dios ofrece perdón y restauración, algo que Pedro experimentó de manera profunda. Este es el poder de la gracia. No solo perdona nuestros pecados, sino que nos restaura. En la vida de Pedro, vemos que Dios no se detiene en nuestras fallas, sino que nos ofrece una nueva oportunidad para servirle. El perdón de Dios no es una respuesta a nuestra perfección, sino a nuestra disposición para arrepentirnos y volver a Él con un corazón sincero. Dios sabe que somos humanos y que fallaremos, pero su gracia es más grande que nuestra incapacidad para ser perfectos. La clave está en aceptar que no somos dignos del perdón de Dios, pero que Él lo ofrece libremente. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que hace única la gracia de Dios. No importa lo que hayamos hecho, su amor y perdón no dependen de nuestra perfección, sino de su misericordia. Dios no espera que seamos perfectos para perdonarnos, sino que nos invita a venir a Él tal como somos, con un corazón arrepentido. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es una promesa constante que no se ve afectada por nuestras fallas. Es importante entender que, aunque Dios nos perdona, también nos llama a vivir en santidad. El perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando, sino una oportunidad para caminar en su gracia y crecer en nuestro carácter cristiano. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma. Al recibir su perdón, somos llamados a vivir de acuerdo con su voluntad, confiando en que su gracia será suficiente para mantenernos en el camino correcto. Cuando hablamos de perdón, la misericordia de Dios es un concepto esencial. La misericordia de Dios no solo significa el acto de perdonarnos, sino que implica una compasión profunda que va más allá de cualquier medida humana. La misericordia de Dios no tiene fronteras y no se limita a las faltas más pequeñas. No importa lo que hayamos hecho, Dios siempre extiende su misericordia hacia nosotros. Es fácil caer en la trampa de pensar que algunas fallas son tan grandes que Dios no puede perdonarlas, pero la misericordia de Dios es infinitamente mayor que cualquier pecado. En Salmo 103:8-12, David nos recuerda, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Este pasaje es poderoso porque nos muestra cómo Dios no nos trata de acuerdo con lo que merecemos, sino con una misericordia que excede nuestra comprensión. No importa cuán lejos hayamos caído, la misericordia de Dios puede restaurarnos. Cada pecado que cometemos es una oportunidad para experimentar más profundamente la misericordia de Dios. En Lucas 15, 11, 32 encontramos la parábola del Hijo Pródigo, una de las historias más conmovedoras sobre el perdón y la misericordia de Dios. Este joven, habiendo desperdiciado toda su herencia, decide regresar a su padre, no como hijo, sino como un siervo. Sin embargo, su padre, al verlo de lejos, corre hacia él, lo abraza y lo recibe nuevamente como hijo. La misericordia de Dios no solo nos perdona, sino que nos recibe con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos hayamos ido. En este relato, el padre no cuestiona al hijo ni lo rechaza por su error, sino que celebra su regreso. La misericordia de Dios no tiene condiciones ni límites. Muchos de nosotros, cuando cometemos errores, creemos que estamos más allá de su perdón. Pensamos que nuestras fallas son tan grandes que Dios no podrá restaurarnos. Pero la verdad es que, aún en nuestras peores circunstancias, la misericordia de Dios es lo suficientemente grande como para acogernos. La parábola del Hijo Pródigo nos muestra que no importa cuán profundo hayamos caído, siempre hay un lugar en la familia de Dios para nosotros. Dios está dispuesto a perdonarnos, no porque merezcamos ese perdón, sino porque Él es un Dios de misericordia. En Isaías 55:7 se nos invita a volver al Señor, porque Él abundantemente perdonará. La misericordia de Dios es tan grande que Él no solo perdona, sino que se deleita en perdonarnos. Sin embargo, la misericordia de Dios no significa que podemos seguir viviendo en pecado. La misericordia de Dios nos llama a arrepentirnos sinceramente y a vivir en alineación con su voluntad. Dios nos perdona, pero también nos llama a transformar nuestras vidas. El perdón de Dios nos da una nueva oportunidad, pero depende de nosotros aprovecharla y cambiar. ¿Cómo podemos experimentar más de la misericordia de Dios? Primero, debemos acercarnos a Él con un corazón arrepentido. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión y el arrepentimiento son esenciales para recibir la misericordia de Dios. No es suficiente con sentir culpabilidad, debemos volver a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su perdón. Dios está esperando para extender su misericordia. No importa lo que hayas hecho, siempre hay un camino de regreso a su abrazo. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de experimentar más profundamente su gracia y misericordia. A medida que vamos aceptando su perdón, también somos llamados a extender esa misericordia a otros. La misericordia de Dios no solo nos perdona, sino que nos enseña a perdonar. En los momentos en que sentimos que nuestras fallas son irremediables, el perdón de Dios ofrece un camino de restauración que nos permite recuperar lo que el pecado había destruido. Muchas veces nos resulta difícil creer que podemos ser restaurados completamente después de cometer errores tan graves, pero el perdón de Dios no solo nos limpia, sino que nos restaura por completo. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta restauración es completa y es posible solo a través del perdón de Dios. Lo que el pecado ha roto, el perdón de Dios lo puede restaurar. Si alguna vez has sentido que has perdido algo valioso a causa de tus fallas, el perdón de Dios tiene el poder de devolverte lo perdido.
Una de las historias más poderosas de restauración en la Biblia es la de David, quien, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió grandes pecados, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. David experimentó una grave caída, pero a través de su arrepentimiento y el perdón de Dios, su vida fue restaurada. En el Salmo 51, David clama a Dios diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». A pesar de sus fallas, David entendió que la restauración solo vendría a través de la misericordia de Dios. Su perdón no solo limpió su pecado, sino que restauró su relación con Dios, permitiéndole seguir adelante. El perdón de Dios no es solo una liberación de la culpa, sino un proceso de restauración profunda que nos transforma desde adentro hacia afuera. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no solo nos limpia de nuestra maldad, sino que también nos da una nueva oportunidad de vivir de acuerdo con su propósito. Como Isaías 1:18 nos dice: «Aunque vuestros pecados sean como grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». El perdón de Dios tiene el poder de restaurarnos completamente. Nada está fuera del alcance de su gracia. En 1 Juan 2:1 se nos recuerda que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre, y Él intercede por nosotros. Cuando fallamos, Él es el que nos restaura, nos limpia y nos devuelve a la comunión con Dios. El perdón de Dios es más que una simple liberación de la culpa. Es una invitación a una vida nueva, una oportunidad para comenzar de nuevo sin que el pasado nos detenga. El perdón de Dios no solo limpia nuestra culpabilidad, sino que nos ofrece la oportunidad de vivir de manera diferente. Nos da una nueva perspectiva sobre nuestra vida. Nos ayuda a ver las cosas con los ojos de la fe y nos capacita para vivir en obediencia y amor. Este camino de restauración no es solo algo que ocurre una vez, sino que es un proceso continuo. Cada vez que fallamos, podemos acudir al Señor, confiando en su perdón y en su gracia para seguir adelante. Es importante entender que, aunque somos perdonados, el proceso de restauración no siempre es inmediato. Dios nos llama a seguir su camino y la restauración a veces implica paciencia y persistencia. El perdón de Dios nos da la libertad de comenzar de nuevo, pero el proceso de transformación y restauración puede llevar tiempo. Dios tiene el poder de restaurarnos completamente, pero depende de nosotros caminar con Él en ese proceso. El arrepentimiento es una de las claves más importantes para recibir el perdón de Dios. Sin arrepentimiento genuino, no podemos experimentar la restauración total que Dios tiene para nosotros. El arrepentimiento verdadero no es simplemente sentirse mal por lo que hemos hecho, sino un cambio de corazón y de mente, un deseo genuino de apartarnos del pecado y volvernos a Dios. En Hechos 3:19, Pedro les dice a las multitudes: «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados en vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». El arrepentimiento es el primer paso para experimentar la libertad que solo Dios puede darnos. No se trata solo de un lamento superficial, sino de un cambio radical en la manera en que vivimos, pensando y actuamos. En Lucas 15:7, Jesús nos enseña: «Os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». El arrepentimiento sincero trae gozo al corazón de Dios, porque demuestra que estamos dispuestos a volver a Él con humildad y arrepentimiento.
Este acto de regresar a Dios no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. El arrepentimiento genuino es la puerta a la restauración, porque abre el camino para que Dios trabaje en nuestras vidas. Es importante entender que el arrepentimiento no se trata solo de palabras. En Mateo 3:8, Juan el Bautista les dijo a los fariseos: «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». Esto nos recuerda que el arrepentimiento verdadero se refleja en acciones concretas, en un compromiso de vivir de manera diferente. No es suficiente con sentir dolor por lo que hicimos, sino que debemos demostrar con nuestras acciones que estamos decididos a cambiar. El arrepentimiento verdadero no solo limpia nuestra culpa, sino que nos abre a una relación más profunda con Dios. Cuando nos arrepentimos sinceramente, estamos reconociendo nuestra necesidad de su perdón y gracia, y eso fortalece nuestra conexión con Él. En Salmo 51:17, David, después de su gran pecado, dijo: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo nos muestra que Dios no rechaza a los que se arrepienten sinceramente. En lugar de vernos con condena, Él nos recibe con misericordia. El arrepentimiento también trae libertad. Cuando nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios, rompemos las cadenas del pecado que nos atan. Esas cargas de culpabilidad y vergüenza que nos han estado oprimiendo durante tanto tiempo son liberadas. El arrepentimiento nos permite experimentar la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo se puede encontrar cuando nos apartamos del pecado y nos acercamos a Él. Sin embargo, el arrepentimiento no significa que las consecuencias del pecado desaparezcan. A veces, el perdón de Dios no elimina inmediatamente las repercusiones de nuestras acciones, pero nos da la fortaleza para enfrentar esas consecuencias con su ayuda. El arrepentimiento nos permite experimentar el perdón y la restauración interna, pero las consecuencias externas de nuestros actos pueden seguir presentes. Esto no significa que Dios no nos perdona, sino que el proceso de restauración implica sanar completamente nuestras vidas y aprender de nuestras experiencias. A través del arrepentimiento, Dios no solo nos perdona, sino que también nos enseña a vivir de acuerdo con su voluntad. Dios quiere que aprendamos de nuestras fallas y que busquemos vivir una vida que le honre. El arrepentimiento verdadero nos hace más humildes, más agradecidos y nos lleva a vivir con un corazón dispuesto a servirle. A medida que nos arrepentimos y volvemos a Dios, Él nos da su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en nuestra nueva vida en Cristo. Una de las preguntas más comunes que surgen cuando pensamos en el perdón de Dios es: ¿puedo realmente ser restaurado después de mis errores? La idea de que Dios nos perdona, pero que nuestras vidas nunca serán las mismas, puede ser una barrera que nos impide experimentar la completa restitución que Dios quiere darnos. Sin embargo, la verdad es que el perdón de Dios no solo nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos da la oportunidad de recuperar lo que hemos perdido. En Joel 2:25, Dios promete: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Este versículo muestra que Dios no solo perdona, sino que también restaura todo lo que el enemigo ha robado. El pecado, las malas decisiones y las fallas nos hacen perder cosas en la vida, ya sea tiempo, oportunidades, relaciones o paz interior. Pero el perdón de Dios es el primer paso para que podamos recuperar todo lo que hemos perdido. La restitución no solo se refiere a lo material o temporal, sino que también
tiene que ver con la restauración de nuestra relación con Dios, la paz interior y la plenitud de vida que Él desea para nosotros. A menudo pensamos que nuestros errores nos han puesto en un lugar tan lejano de Dios que jamás podremos recuperar lo que hemos perdido. Pero la gracia de Dios tiene el poder de restaurar todas las cosas. El ejemplo de Zaqueo en Lucas 19, 8-10 es un testimonio poderoso de cómo el perdón de Dios trae restitución. Zaqueo, el recaudador de impuestos, había cometido fraudes y acumulado riquezas a costa de otros. Sin embargo, cuando Jesús se acercó a él y lo perdonó, Zaqueo experimentó una transformación completa. Zaqueo no solo pidió perdón, sino que también restituyó lo que había robado. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El perdón de Jesús restauró no solo el corazón de Zaqueo, sino también su vida y sus relaciones con los demás. Cuando recibimos el perdón de Dios, Él nos da el poder para restituir lo que hemos perdido a través del pecado. A veces, la restitución involucra acciones concretas de arrepentimiento, como lo hizo Zaqueo, devolviendo lo que había robado. Sin embargo, no siempre se trata solo de lo material, sino también de recuperar lo que el pecado ha destruido en nuestra paz interior, nuestras relaciones y nuestra confianza en Dios. El perdón de Dios también trae una restauración espiritual. En Salmo 51:12, David, después de haber cometido su grave pecado con Betsabé, ora: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». El pecado había robado el gozo de su salvación, pero el perdón de Dios lo restauró, devolviéndole la paz y la alegría de su relación con Dios. El perdón nos devuelve el gozo de nuestra salvación y nos permite experimentar la paz que solo Dios puede dar, independientemente de nuestras fallas pasadas. En Isaías 61:7, Dios nos promete: «En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de confusión se alegrarán en su parte». El perdón de Dios no solo nos limpia, sino que nos eleva. Nos da el doble de lo que hemos perdido, no porque lo merezcamos, sino porque su amor y misericordia son inquebrantables. La restitución de Dios va más allá de lo que podemos imaginar. Es importante recordar que la restitución que Dios nos ofrece no siempre ocurre de manera inmediata o de la forma en que esperamos. A veces, la restauración es un proceso que puede llevar tiempo. Sin embargo, la promesa de Dios es que nunca nos dejará en el mismo lugar en el que estábamos. Él nos lleva de vuelta a su propósito, y en Él encontramos la verdadera restauración. El perdón de Dios no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades en nuestra vida. Cuando entendemos y experimentamos el perdón de Dios, somos liberados del peso de la culpa y la condena, lo que nos permite caminar en libertad y aprovechar las nuevas oportunidades que Él pone ante nosotros. Cuando pensamos en las fallas que cometemos, es fácil sentir que esas acciones han cerrado puertas en nuestras vidas. Nos convencemos de que nuestras malas decisiones nos han colocado en un camino sin salida. Sin embargo, el perdón de Dios no solo limpia nuestro pasado, sino que nos da un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Un claro ejemplo de cómo el perdón de Dios abre puertas a nuevas oportunidades es la vida de Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Saulo persiguió a los cristianos, los arrestaba y los mataba, hasta que tuvo un encuentro radical con Cristo en el camino a Damasco. Hechos 9:1-19. Después de su arrepentimiento y transformación,
Dios no solo lo perdonó, sino que lo usó como uno de los mayores predicadores del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles. El perdón de Dios abrió una puerta para que Pablo cumpliese el propósito divino que Dios tenía para él, un propósito que él mismo no podía imaginar antes de su conversión. Lo que parecía ser un final para su vida de odio y violencia se convirtió en un nuevo comienzo lleno de oportunidades para servir a Dios. A través de la vida de Pablo, vemos que el perdón de Dios no solo borra nuestros errores, sino que nos permite avanzar en el plan divino que Él tiene para nosotros. Cada vez que fracasamos y nos arrepentimos, Dios nos da nuevas oportunidades para seguir su voluntad y cumplir su propósito en nuestras vidas. Las puertas que se cierran debido a nuestras fallas no son las últimas que encontraremos. Dios abre nuevas puertas que nos conducen hacia un futuro lleno de su gracia. Además, el perdón de Dios también nos ofrece la oportunidad de vivir en una nueva identidad. Cuando aceptamos el perdón de Dios, comenzamos a vernos a nosotros mismos como Él nos ve, perdonados, restaurados y listos para vivir de acuerdo con su voluntad. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El perdón de Dios nos da una nueva identidad, y con esta nueva identidad también recibimos nuevas oportunidades para vivir como la persona que Dios siempre quiso que fuéramos. El perdón nos libera del pasado, lo que nos permite caminar en el presente con esperanza y confianza en lo que Dios tiene para el futuro. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El perdón de Dios nos permite avanzar sin el peso del pasado. No importa cuántos errores hayamos cometido, si hemos sido perdonados, podemos seguir adelante con confianza, sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es vital recordar que Dios no solo perdona, sino que nos capacita. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El perdón de Dios no solo restaura nuestra relación con Él, sino que nos da una nueva misión. Dios nos ha llamado a ser su testimonio en el mundo y a través de su perdón nos empodera para cumplir con esta misión. Cuando nos enfrentamos a nuestras fallas, es fácil pensar que esas fallas nos descalifican para hacer algo grande en el reino de Dios, pero la verdad es que el perdón de Dios nos califica. Nos da nuevas oportunidades, nos capacita para servir a los demás y nos llama a vivir de acuerdo con el propósito divino. El perdón de Dios no solo nos limpia, sino que también nos llama a una vida plena en Él, llena de propósito, servicio y bendición. Uno de los efectos más profundos del perdón de Dios es que no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también tiene el poder de sanar y restaurar nuestras relaciones con los demás. Las fallas, el pecado y el error muchas veces no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también con las personas a nuestro alrededor. Pero el perdón que recibimos de Dios nos capacita para sanar las heridas que hemos causado en las relaciones interpersonales. En Mateo 5:23-24,
Jesús nos enseña sobre la importancia de la reconciliación cuando dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón de Dios no solo nos reconcilia con Él, sino que también nos motiva a restaurar nuestras relaciones con los demás. El perdón que hemos recibido debe ser reflejado en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos con quienes hemos tenido desacuerdos o conflictos. Un ejemplo claro de cómo el perdón de Dios restaura nuestras relaciones se encuentra en la vida de José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Sin embargo, años después, cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de comida, José, a pesar de todo el mal que le habían hecho, los perdonó y los restauró. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no solo perdonó, sino que restauró la relación con sus hermanos, reconociendo que, a través de su perdón, Dios estaba trabajando para el bien de todos. El perdón de Dios nos capacita para perdonar a otros, incluso cuando hemos sido profundamente heridos o traicionados. El perdón no siempre es fácil, pero cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, el perdón se vuelve posible, incluso en situaciones difíciles. El perdón de Dios nos libera de la amargura, el rencor y el odio, y nos da la capacidad de sanar nuestras relaciones con los demás. Como en Efesios 4:32 se nos recuerda: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al recibir el perdón de Dios, somos llamados a vivir en unidad y amor, restaurando las relaciones rotas y buscando la paz. La restauración que experimentamos en nuestra relación con Dios debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. El perdón de Dios nos enseña que las relaciones no se definen por los errores del pasado, sino por la disposición de perdonar y restaurar. Cuando perdonamos, estamos abriendo la puerta a la reconciliación y la restauración de lo que una vez estuvo roto. En Colosenses 3:13 se nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón de Dios no es solo para nuestra paz interior, sino que también es un mandato para vivir en armonía con los demás. El perdón restablece el equilibrio en nuestras relaciones y nos permite vivir en paz con aquellos que nos rodean. El perdón de Dios también nos libera de las cargas de la culpa y el resentimiento. Cuando perdonamos a otros, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. La amargura y el resentimiento nos mantienen atados, pero el perdón nos libera, permitiéndonos avanzar en nuestras relaciones con una actitud renovada. Cuando experimentamos el perdón de Dios, nos enfrentamos a un nuevo desafío: vivir a la luz de ese perdón. El perdón no es solo una liberación del pasado, sino un camino hacia un futuro transformado. Vivir en la plenitud del perdón de Dios implica reconocer que ya no somos definidos por nuestros errores, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. El perdón de Dios nos capacita para vivir con propósito, con libertad y con esperanza. En Romanos 8:1 se nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una promesa poderosa. El perdón de Dios nos libra de la condenación del pecado.
En Cristo ya no somos condenados por nuestras fallas, sino que somos hechos nuevos. El perdón de Dios nos da una nueva identidad en Cristo, una identidad que no está marcada por nuestras fallas, sino por su gracia y misericordia. Esto significa que vivir en el perdón implica aceptar que Dios nos ha limpiado completamente. Cuando entendemos la magnitud del perdón de Dios, comenzamos a vivir en su plenitud, sin temores ni condena. Vivir en la plenitud del perdón de Dios significa caminar con libertad y saborear cada día como una nueva oportunidad para cumplir el propósito divino. Ya no estamos atados al pasado, estamos libres para seguir adelante, guiados por el Espíritu Santo. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo expresa esta verdad con claridad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la actitud que debemos tener al vivir en el perdón de Dios. No vivir atrapados en lo que hemos hecho, sino mirar hacia el futuro con esperanza. El perdón nos permite dejar atrás las cargas del pecado y correr hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Uno de los desafíos más grandes al recibir el perdón de Dios es no dejar que la culpa o el remordimiento nos detengan. Es fácil caer en la trampa de pensar que no somos dignos del perdón o de seguir culpándonos por nuestros errores. Pero la verdad es que Dios nos ha perdonado completamente. En Isaías 43, 25, Dios nos dice, Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí, y no me acordaré de tus pecados. Dios ya no recuerda nuestras faltas, y nosotros tampoco debemos recordarlas. El perdón de Dios nos da libertad para vivir sin las cargas del pasado. Vivir en el perdón de Dios también implica perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos resulta difícil perdonarnos porque sentimos que hemos fallado de manera irreparable. Sin embargo, si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Aceptar el perdón de Dios es un acto de fe y obediencia. Cuando aceptamos que Dios nos ha perdonado, también debemos aceptar que estamos perdonados y que somos dignos de su gracia. Vivir en la plenitud del perdón de Dios no significa vivir una vida perfecta, sino una vida transformada. El perdón no es una licencia para seguir pecando, sino un llamado a vivir en gratitud y obediencia. En Romanos 6, 1, 2, Pablo dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El perdón de Dios no solo nos limpia, sino que también nos da la capacidad de vivir según su voluntad. El perdón de Dios nos lleva a vivir una vida plena, porque nos da un propósito claro y una visión renovada. La gracia de Dios nos capacita para hacer cosas grandes en su nombre. El perdón nos da una segunda oportunidad para vivir y servir a Dios de todo corazón. Cuando entendemos la magnitud del perdón de Dios, nuestra respuesta debe ser vivir para Él, con todo lo que somos y tenemos. Al finalizar este viaje por el perdón de Dios, es esencial que entendamos una verdad fundamental. El perdón de Dios no es el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y propósito. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da una nueva oportunidad para caminar en su propósito, con una esperanza que trasciende cualquier error del pasado. En Jeremías 29:11, Dios declara, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa es crucial para todos aquellos que han fallado,
El perdón de Dios nos permite empezar de nuevo y su plan para nosotros sigue siendo bueno. Nuestro futuro no está determinado por las decisiones que tomamos en el pasado, sino por la gracia y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nada en nuestro pasado, por doloroso que sea, puede robar la esperanza que Dios nos ofrece. En muchos momentos de la vida, la condena y el sentimiento de culpa nos hacen pensar que nuestro futuro está arruinado debido a nuestras fallas. Pero el perdón de Dios no solo borra nuestra culpa, sino que también nos da la oportunidad de experimentar un futuro lleno de posibilidades y bendiciones. En Isaías 43, 18, 19, Dios dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». El perdón de Dios nos invita a dejar atrás las cosas viejas y a caminar hacia el futuro lleno de nuevas oportunidades. El perdón de Dios también nos asegura que, a pesar de nuestros errores, Él puede usar nuestras experiencias para bien. Como Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que el enemigo ha querido usar para destruirnos, Dios lo transformará para bien. El perdón de Dios no solo nos limpia, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante y cumplir su propósito. Nuestro pasado no define nuestro futuro, sino que Dios lo usa como parte de su plan para nuestra vida. La esperanza que encontramos en el perdón de Dios es una esperanza que va más allá de las circunstancias presentes. En Cristo, nuestra vida no está definida por nuestros fracasos, sino por su victoria en la cruz. Cuando experimentamos el perdón de Dios, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito eterno. No importa cuántos errores hayamos cometido, Dios tiene un propósito divino que se cumplirá si confiamos en Él. A través de su perdón, somos capacitados para vivir en libertad, y esa libertad nos permite seguir adelante con esperanza. El perdón de Dios nos lleva a una vida de confianza, porque sabemos que incluso en nuestras fallas, Él está con nosotros para guiarnos y ayudarnos. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos a Dios con confianza. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El perdón de Dios abre el camino para vivir con valentía, sabiendo que Él nunca nos abandonará y siempre estará dispuesto a ayudarnos, independientemente de nuestros errores. Finalmente, es importante recordar que el perdón de Dios no es un acto único y aislado, sino un proceso continuo de transformación y crecimiento. Dios no solo nos perdona una vez, sino que sigue perdonándonos cada vez que nos arrepentimos, lo que nos permite vivir con una esperanza diaria. En Lamentaciones 3:22-23 encontramos una poderosa promesa. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El perdón de Dios es continuo y cada día nos da una nueva oportunidad de vivir de acuerdo con su propósito. El perdón de Dios es una fuente inagotable de esperanza. Nos permite avanzar con confianza, sabiendo que Él no solo nos limpia del pecado, sino que nos transforma. Vivir en la plenitud del perdón de Dios nos lleva a caminar con fe, a abrazar el futuro con esperanza y a vivir con la certeza de que en Cristo todas las cosas son posibles.